Malatokmachka es una pequeña aldea en la región de Zaporizhia, Ucrania. Tiene solo 3 millas cuadradas, 8 kilómetros cuadrados, y antes de la guerra vivían ahí unas 3.000 personas. Es uno de los muchos pequeños asentamientos ucranianos atacados por la maquinaria de guerra del Kremlin. Sin embargo, a diferencia de muchos, Malatokmachka no ha sido tomado, aunque los rusos han lanzado todo lo que tienen contra este lugar durante más de 4 años. Este pequeño pueblo, del que casi nadie en el mundo ha oído hablar, se ha convertido en el sitio de uno de los asedios más largos de la historia. También se ha convertido en el callejón sin salida más vergonzoso del frente ruso. ¿Cómo sucedió esto? Para entenderlo, debemos revisar la historia de Malatokmachka y descubrir por qué ha sido tan difícil para el Kremlin conquistarla. Situado en el distrito de Polyhi, centro de Zaporizhia, este lugar no desconoce la guerra ni la tragedia. Fue fundada a finales del siglo XVIII, durante los días del Imperio Ruso, por una mezcla de colonos que vinieron de las regiones de Kiev, Chernihiv y Poltava, en busca de un nuevo comienzo y una vida mejor. En siglos posteriores, el pueblo presenció los horrores de la Primera Guerra Mundial y las sangrientas batallas de la Guerra de Independencia de Ucrania, cambiando de manos varias veces. Malatokmachka también sobrevivió al Holodomor, conocido también como la hambruna ucraniana, uno de los eventos más trágicos en la historia de Ucrania, en el que se estima que murieron entre 3.5 y 5 millones de ucranianos. 281 de ellos eran de este pueblo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la zona fue ocupada por la Alemania nazi y luego liberada por el Ejército Rojo, lo que llevó a la construcción de un monumento en honor a los soldados que salvaron el pueblo. Sin embargo, nada pudo preparar a Malatokmachka para lo que siguió. A pesar de los desafíos, este pequeño pueblo sobrevivió y prosperó hasta cierto punto. Para ser una aldea ucraniana, era relativamente próspera, con industria local, infraestructura y una de las penitenciarías más grandes de la región, lo que generaba empleos y oportunidades. Cuando en 2022 comenzó la invasión rusa a gran escala en Ucrania, Malatokmachka sufrió el mismo destino sombrío que otros asentamientos ucranianos en el este del país. Fue tomada por los rusos en el asalto inicial. Aunque las tropas ucranianas expulsaron a los rusos meses después, la terrible experiencia del pueblo no terminó. En junio de 2022, apenas unos meses después de iniciada la guerra, el fuego de artillería ruso alcanzó el pueblo. Numerosas estructuras que habían estado en pie durante décadas fueron destruidas en un abrir y cerrar de ojos. El edificio del Consejo del Pueblo fue destruido por bombardeos rusos, y la penitenciaría gravemente dañada semanas después. No pasó mucho tiempo antes de que la población del pueblo se desplomara, ya que los habitantes huyeron para salvar sus vidas. Pronto, quedaron menos de 100 personas, en su mayoría aquellas que eran demasiado mayores o estaban demasiado enfermas para evacuar, o simplemente no querían dejar atrás el hogar de toda su vida. Con las fuerzas rusas capturando rápidamente territorio en la región de Zaporizhia, Malatokmachka estaba a solo 1 milla de las líneas del frente, así que pronto se convirtió en un objetivo principal para las tropas del Kremlin. Tomaron control de asentamientos cercanos y por un tiempo parecía inevitable que los días de Malatokmachka estuvieran contados. Pero para mayo de 2023 el pueblo era solo una sombra de lo que fue. Los informes señalan que la plaza central de Malatokmachka tenía marcas de proyectiles rusos, metralla en las calles y la fachada de la escuela destruida. Quienes se quedaron tuvieron que vivir sin gas, agua ni luz por más de 1 año. Varias de sus casas fueron destruidas por municiones rusas y tuvieron que pasar mucho tiempo escondidos en sus sótanos, que en la práctica se habían convertido en refugios. A solo 9 millas o 15 kilómetros de distancia, los rusos tomaron la ciudad de Polyhi y comenzaron a evacuar por la fuerza a los civiles y a enviar a los niños a los llamados campos de rehabilitación del Kremlin. Parecía que un destino similar esperaba a Malatokmachka, y es probable que los comandantes rusos vieran la aldea como un lugar altamente estratégico para tomar, dado que estaba a solo 1 milla de Orihiv y aproximadamente a 23 millas, 37 kilómetros de la propia Zaporizhia. Controlar este lugar permitiría a los rusos establecer una base para avanzar hacia objetivos mayores y aumentar la presión sobre la capital regional. Pero luego, en junio de 2023, todo cambió. Tras resistir la invasión inicial y el primer año de combates, y recibir nuevas armas de aliados occidentales, las fuerzas de Ucrania organizaron una gran contraofensiva para hacer retroceder a los rusos y recuperar territorio perdido. Esta contraofensiva destacó en el sur, como Zaporizhia, donde Ucrania buscaba alejar el frente de las grandes ciudades y frenar los avances del Kremlin. No comenzó bien.
El primer ataque, realizado por la 47A Brigada de Asalto y la 33A Brigada Mecanizada de Ucrania, fue un desastre. Una columna de tanques ucranianos fue atacada con misiles antitanque al intentar cruzar un campo de minas cerca de Malatokmachka. Los informes señalaron que hasta 25 vehículos ucranianos resultaron dañados o destruidos en el asalto, incluidos al menos 5 tanques alemanes Leopard 2. Esto generó preocupación en medios y analistas militares, quienes temían que la contraofensiva de verano de Ucrania fracasara antes de empezar. Afortunadamente, estaban equivocados. Ucrania se reagrupó, se reorganizó e incluso logró recuperar algunos de los vehículos dañados. Adoptando una estrategia más cautelosa en los días siguientes, pronto tuvieron éxito, y el general de brigada Oleksiy Hromov informó que las fuerzas del país ganaron casi 3 kilómetros cerca de Malatokmachka desde el inicio de la ofensiva. No lograron hacer retroceder a los rusos como querían, pero sí estabilizar el frente y evitar que la aldea cayera en manos enemigas. A partir de ahí, comenzó un largo periodo de combate posicional, durante el cual ambos bandos básicamente se tantearon y provocaron mutuamente, pero sin lograr avances o ganancias importantes. Los rusos siguieron comprometidos con capturar Malatokmachka e hicieron todo lo posible para lograr ese objetivo, usando tanques, vehículos de combate de infantería, escuadrones de asalto y drones a medida que la guerra avanzaba y evolucionaba, pero nada fue suficiente. ¿Por qué ocurrió? Los analistas militares mencionan 2 razones clave para la defensa ucraniana de Malatokmachka. La primera es el hecho de que, aunque por fuera puedan parecer bastante pequeños y simples, muchos pueblos como este en realidad se han convertido en bastiones en la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, a lo largo de las líneas del frente ha habido historias similares de ciertos pueblos, algunos de los cuales apenas son puntos en el mapa, compuestos por poco más que una sola carretera con unas cuantas docenas de casas a ambos lados, que han resultado ser sorprendentemente difíciles de capturar para Rusia. En otras palabras, Malatokmachka no es una excepción, es parte de una tendencia. Ucrania ha hecho estos lugares casi impenetrables. Han puesto minas en los campos, obligando a los rusos a avanzar por rutas predecibles hacia los pueblos. También han hecho buen uso de los drones, especialmente en las etapas posteriores de la guerra, para ayudarles a rastrear los movimientos de las tropas y blindados enemigos. Anticipan eficazmente los ataques rusos y organizan sus defensas. Aunque gran parte del pueblo está destruido, sigue fuertemente fortificado. Por ejemplo, las casas antiguas y dachas se han convertido en búnkeres seguros, mientras que se han establecido cuellos de botella en callejones estrechos, lo que hace que cualquier intento de asalto sea mucho más difícil para la fuerza invasora. El segundo gran beneficio para Malatokmachka es su geografía. El pueblo está casi completamente rodeado por terreno elevado, y aunque la guerra haya cambiado mucho a lo largo de los años, siempre ha habido una verdad. Quien controla las alturas tiene la ventaja. Aunque los ejércitos han creado armas y defensas increíbles, no pueden cambiar las reglas de la física. Cuando tienes una posición elevada, puedes ver mucho más lejos a tu alrededor, lo que hace mucho más fácil detectar a cualquier enemigo que se acerque y atacarlo antes de que se acerque demasiado. Esto implica que los comandantes del Kremlin no pueden planear ataques sorpresa contra Malatokmachka. Los defensores de Ucrania siempre irán 2 pasos adelante, con artillería, drones y defensas listas para atacar ante cualquier movimiento. Y así fue exactamente como sucedió durante bastante tiempo, en la segunda mitad de 2023, a lo largo de 2024 y también en 2025, la situación cambió de nuevo y el destino del pueblo quedó incierto. Antes de analizarlo, aún hay más por contar. Así que si te estás sirviendo de Military Show, no olvides suscribirte. Hacia la segunda mitad de 2025, tras meses de asaltos fallidos y escaso avance en varias zonas del frente, los comandantes rusos decidieron que era momento de un cambio. Organizaron una nueva ofensiva a gran escala en áreas clave, enfocándose particularmente en el sur de Ucrania y aún más en la región de Zaporilla. Las órdenes vinieron desde arriba. Rusia necesitaba avanzar y necesitaba hacerlo rápidamente. Esto era parte de un esfuerzo del liderazgo militar y del presidente Vladimir Putin para mostrar que Rusia ganaba la guerra y que su victoria total era inevitable. Esto, en teoría, le daría al Kremlin una posición mucho más fuerte en la mesa de negociaciones al tratar no solo con Ucrania, sino también con Estados Unidos e incluso con la Unión Europea. Mientras más territorio reclamara el país, más cartas tendría. Reunieron más grupos de asalto para avanzar. Los comandantes rusos creían que la fuerza de estos ataques bastaría para romper las defensas ucranianas y tomar asentamientos clave como Malatokmachka, que se les había escapado por mucho tiempo.
Así que en octubre y noviembre, la zona estuvo bajo un asalto cada vez más intenso. Varias ofensivas mecanizadas atacaron la aldea, defendida valientemente por la 118ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania del 10º Cuerpo de Ejército. Un oficial de prensa de la brigada llamó a los guardianes de la aldea los Cyborgs de Malatok-Machka, en alusión a los soldados ucranianos que defendieron heroicamente el aeropuerto de Donetsk de mayo de 2014 a enero de 2015. A pesar de estar casi rodeados y luchar en condiciones extremas, con temperaturas bajo cero y bombardeos constantes de artillería, estos valientes soldados sobrevivieron, ganándose el apodo de Cyborgs y su lugar en la historia militar de Ucrania. Quizá no sean tan famosos como los Cyborgs originales, pero el valiente personal en Malatok-Machka ha mostrado igual espíritu y resistencia al repeler ataques rusos y mantener el control de la aldea. El 20 de octubre de 2025, por ejemplo, Rusia organizó uno de sus asaltos más grandes hasta la fecha. Se reunió una gran fuerza, con unidades del Regimiento 71 de fusileros motorizados del Kremlin, 2 compañías adicionales de fusileros motorizados y unos 26 vehículos blindados, incluyendo tanques, vehículos de combate de infantería, vehículos Tigre y transportes blindados de personal, APC. En teoría, una fuerza de ese tamaño y poder debería ser capaz de tomar toda una ciudad, y mucho más una pequeña aldea, pero eso no fue lo que sucedió. En cambio, el enorme asalto de Rusia fue un fracaso espectacular. Los defensores de Ucrania se atrincheraron e hicieron lo que mejor saben hacer, aprovechando al máximo las armas y defensas a su disposición para destruir a los atacantes. El día terminó con 30 soldados rusos muertos, otros heridos, y un estimado de 21 vehículos completamente destruidos. A pesar de todo esto, tal vez por vergüenza o simplemente como una táctica de propaganda, los funcionarios rusos parecían afirmar que sus esfuerzos habían sido exitosos. El 16 de noviembre de 2026, el Ministerio de Defensa anunció que Malatok-Machka fue completamente capturada. El ministro de Defensa, Andrei Belousov, declaró que la aldea fue completamente liberada y que las fuerzas de Moscú avanzan hacia sus objetivos a largo plazo. Ucrania, por supuesto, refutó cualquier sugerencia de que Malatok-Machka hubiera sido tomada. Y días después, los funcionarios rusos parecieron retractarse discretamente de su declaración inicial, ya que una vez más comenzaron a informar sobre intensos combates alrededor de la aldea, lo cual no concuerda exactamente con la idea de que estuviera completamente liberada. Con el paso de las semanas y meses, se reportan más asaltos, pero todos han sido detenidos por los defensores de Ucrania. Las figuras de los medios rusos han afirmado repetidamente que la aldea está a punto de ser capturada, y la historia de Malatok-Machka incluso se ha convertido en algo así como un meme en las comunidades militares. Ucranianos en línea unieron clips de un experto militar ruso hablando de éxitos en la zona, bromeando que el segundo ejército del mundo no ha tomado una aldea de solo unos cientos de personas. Varias universidades rusas han amenazado con expulsar a estudiantes que se burlen de Malatok-Machka o critiquen los fracasos militares del país. Pero no se equivoquen, esto es un fracaso de proporciones realmente históricas. A mediados de mayo de 2026, United 24 Media señaló que el asedio ruso a este pequeño pueblo había durado oficialmente más de 1500 días. Eso lo convierte en uno de los asedios más largos contra un mismo sitio jamás registrados. Más largo que el asedio de Cartago por los romanos, por ejemplo, que duró alrededor de 1100 días, más largo que el gran asedio de Gibraltar, que duró aproximadamente 1320 días, más largo que los asedios de Leningrado, Roma, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla. La historia tiene muchos ejemplos de grandes ejércitos atacando fortalezas impenetrables y perdiendo innumerables hombres al intentar conquistarlas. Sin embargo, la mayoría de esos ejemplos se centran en grandes ciudades amuralladas, con portones enormes y ejércitos de defensores. Muchos ocurrieron hace siglos, antes de la era moderna de tanques, vehículos de combate de infantería, cazas, drones y obuses, cuando los ejércitos usaban armas más simples como espadas, lanzas, arcos y catapultas. Esto solo hace que los intentos de Rusia de tomar Malatok-Machka sean más humillantes. Esta no es una gran ciudad, no es una capital fortificada, no alberga a decenas de miles de personas, ni tiene su propio ejército para defenderla. Es un pueblo casi insignificante, un asentamiento quemado y lleno de cráteres donde muy pocos edificios siguen en pie. No debería ser tan difícil de capturar, especialmente para un ejército como el de Rusia, con su temible reputación. Décadas antes de la guerra, países de todo el mundo temían al ejército ruso. Temían sus aparentemente interminables reservas de tanques y vehículos de combate, su enorme cantidad de soldados y su fuerza casi inigualable.
Veían cómo los funcionarios del Kremlin presumían las capacidades revolucionarias de sus misiles más recientes y poderosos, o mostraban su tanque más nuevo en grandes desfiles militares. Pensaban que la máquina de guerra rusa arrasaría con casi cualquier oponente. Ese mito, esa aura y el poder que el Kremlin quería proyectar, ahora se están debilitando mientras hablamos. Historias como esta muestran que el ejército ruso no es tan fuerte como se pensaba, ni siquiera puede tomar una aldea. Ha pasado más de 4 años intentando hacerlo, y se estima que ha perdido 2.000 soldados en el proceso, junto con literalmente docenas de vehículos, potencialmente decenas o incluso cientos de millones de dólares en equipo militar y personal, todo para nada. La aldea sigue en manos de la 118ª Brigada Mecanizada de Ucrania. Todavía siguen atrincherándose hasta el día de hoy, haciendo un uso inteligente y estratégico de drones, minas y más para superar y engañar repetidamente a sus oponentes. Mientras tanto, incluso los propagandistas rusos más radicales se han visto obligados a admitir la vergonzosa incapacidad de su país para tomar el control de la zona, y uno de ellos llegó a comparar Malatok-Machka con Troya o Verdún, haciendo referencia a algunos de los sitios de las batallas más legendarias de la historia. En realidad, lo único legendario de Malatok-Machka es la defensa ucraniana. Aunque eventualmente caiga, lo que parece poco probable según la historia reciente, este pueblo quedará en los libros de historia como el lugar que rompió el mito de la superioridad militar rusa. Esto es solo parte del colapso del Kremlin. Puedes aprender más sobre los continuos fracasos del país y cómo Ucrania los está explotando de manera inteligente en este video, que analiza cómo Ucrania orquestó uno de sus mayores y más exitosos ataques de largo alcance contra la infraestructura rusa en respuesta a un brutal asalto con misiles en Kiev. Mira este video para ver cómo Ucrania halló una forma muy efectiva de contrarrestar los constantes ataques rusos con bombas planeadoras. Suscríbete hoy a The Military Show para no perderte análisis y reportes sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias por vernos.